Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo descomponer un número en factores primos. Ya hemos visto lo que era un número primo. Un número primo es aquel que tiene únicamente como divisores al 1 y al mismo. Y por consiguiente, un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Vimos también que los números compuestos se podían factorizar, se podían poner como producto de factores. Pero por ejemplo, si queremos descomponer el número 48 en factores primos y pensamos en dos números que al multiplicarlos de 48, a mí se me ocurre ahora mismo 6 por 8. Pero lo que pasa es que el 6 y el 8 no son números primos y nos piden decompose 48 into prime factors, es decir, descomponer el 48 en factores primos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es poner, por un lado, el 6 lo vamos a expresar como números primos y el 8 igual. Entonces, de nuevo pensamos que dos números al multiplicarlos da 6, pues el 2 y el 3, ¿no? Pues 2 por 3 lo ponemos en lugar del 6. Y ahora escribimos el 8 como un producto de dos números, por ejemplo, el 4 por 2, ¿no? Pero de nuevo ocurre que el 4 no es un número primo, el 2 sí, pero el 4 no. Por tanto, lo que hacemos ahora es descomponer de nuevo el 4 y ponemos en lugar de 4, vamos a poner 2 por 2. Esto ya lo copiamos igual y ahora copiamos en lugar de 4, 2 por 2. Y ya por último copiamos el otro 2 que teníamos ahí. Y ahora ya sí tenemos todo descompuesto en números primos, porque los únicos factores que aparecen son el 2 y el 3, que son ambos números primos. Y veamos, vamos a expresar esto en forma de potencia. El 2, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3 y 4. Por tanto, escribimos 2 elevado a 4 por 3, que únicamente aparece una vez. Pues ya tenemos descompuesto el número 48 en factores primos, porque sería 2 elevado a 4 por 3. Bien, pero ¿qué ocurre si queremos hacer esto mismo con números muy grandes? Por ejemplo, el 792, pues que tendríamos que estar dedicándole mucho tiempo hasta ir descomponiendo todos los números, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues se utiliza un método muy efectivo que vamos a ver ahora. Vamos a descomponer ahora el 792 en factores primos utilizando el método que os hemos comentado. Bien, ¿qué se hace? Como veis, en esta columna de la derecha ponemos el número y una raya. Y en la parte de la derecha solamente se pueden poner factores primos, ¿de acuerdo? Y además empezamos por el 2, luego miramos a ver si puede ser el 3, luego el 5, el 7 en orden. Y para ello tenemos que utilizar los criterios de divisibilidad. Como el 792 es un número par, pues es divisible por 2. Por eso hemos puesto aquí al principio el 2. ¿Qué se hace ahora? Se divide 792 entre 2. Y el cociente que me salga lo vamos a poner aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces se puede hacer las divisiones aparte o ir haciéndolo mentalmente. Vamos a hacerlo de las dos formas. Si hacemos la división, sería, primero cojo el 7, cabe a 3, 3 por 2, 6 y sobra 1. Bajo el 9, cabe ahora a 9, 9 por 2, 18, hasta 19 sobra 1, bajo el 2, y 12 entre 2 a 6. Por tanto, lo que tendríamos que poner aquí es el 396. ¿Vale? Si no lo hubiéramos hecho así, si lo hacemos mentalmente, pues podríamos decir, a ver, 792 entre 2, pues cojo el 7, cabe a 3, y ya lo pongo aquí directamente, y como sobra 1, ese 1 es como si lo pusiera delante del 9, que serían 19, como teníamos aquí. 19 entre 2 es a 9, y por eso lo pongo aquí abajo. 9 por 2, 18, y como tengo que llegar hasta 19, sobra 1, y me lo llevo aquí, que sería un 12, ¿lo vemos? Y 12 entre 2 a 6. Pero si no queda claro así, pues lo que hacemos es, hacemos la división, como hemos hecho aquí, y ya ponemos directamente el cociente. Ahora, el 396, como sigue siendo par, es divisible por 2 también. Y hacemos de nuevo la división. Cogemos 1, cabe a 1, sobra 1, bajo el 19, de nuevo cabe a 9, 9 por 2, 18, hasta 19, 1, bajo el 6, 16 entre 2 a 8 y sobran 0. Y eso es lo que pongo aquí.
perdón, aquí cabría un 2, ¿vale? Y 198. Seguimos dividiendo entre 2, porque 198 también es par y por tanto es divisible entre 2. Hacemos esta división, esto cabe a 9, 9 por 2, 18 sobra 1, bajo el 8, cabe a 9 exacto y sobran 0. Entonces pongo aquí que hemos dividido entre 2 y ahora ponemos el 99. De nuevo, ¿qué hacemos ahora? Como el 99 ya no es par, ya no podemos seguir dividiendo entre 2, no es divisible entre 2. Pero vamos a ver el criterio del 3. El criterio del 3 es que si sumamos las cifras, y esto sale un múltiplo de 3, que en este caso es múltiplo de 3, pues es divisible por 3. Entonces ahora vamos a poner aquí 3 y dividimos. Lo hacemos directamente. 9 entre 3 cabe a 3. Y como sobran 0, ahora hago 9 entre 3 a 3 también. Y sobra 0. Bien. De nuevo, sigue siendo divisible por 3. 3 entre 3 a 1 y sobran 0. 3 entre 3 a 1 y sobran 0. Y ahora llegamos a 11, que 11 como es un número primo, pues también lo ponemos. Y ya lo último que nos queda es que 11 entre 11 da 1. Y ya al conseguir aquí un 1, se acaba la descomposición factorial. ¿De acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Ahora vamos a escribir el 792 expresado como factores primos. El 792 sería 2, copio esta parte de aquí. Estos son los factores del 792. 2 por 2 por 2 por 3 por 3 y por 11, pero no lo queremos expresar así. Siempre lo queremos expresar como potencias, como tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces ponemos... ¿Cuántos 2 se aparecen? 1, 2 y 3. Pues entonces ponemos 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2, porque aparece 2 veces. Y por 11. Y ya tendríamos la descomposición en factores primos del número 792. Cuando tengamos números muy grandes o lo diga el enunciado, habrá que hacerlo con este método. Veamos ahora qué relación existe entre la descomposición factorial de números primos de un número y sus múltiplos y divisores. Fijaos, al principio del vídeo hemos descompuesto en factores primos el 48 y resultaba que se puede expresar como 2 elevado a 4 por 3, que es 2 por 2 por 2 y por 2 y por 3. Veamos qué relación hay entre esta descomposición con los múltiplos y los divisores de 48. ¿Cuáles son los divisores de 48? Recordar que los calculábamos poniendo div de 48 igual a... y poníamos una llave, ¿verdad? Iban por parejas, siempre tenemos el 1 y el mismo, el 48, y ahora como el 48 es divisible por 2 porque es par, pues dividimos entre 2, y 48 entre 2 sale justamente a 24. Entonces aquí pondríamos el 24. Estamos recordando cosas que ya habíamos visto, ¿vale? ¿Entre quién más es divisible? Como 8 y 4 suman 12, pues el 48 también es divisible por 3. Y esto sale justamente 16. Entonces ponemos el 3 y el 16. ¿Entre quién más? 48 también es divisible por 4. Y sale justamente 12. Y también es divisible por 6, que sale 8. Por tanto, 6 y 8 son divisores. Bien, ¿qué ocurre con estos divisores? Vamos a expresar algunos de ellos. Por ejemplo, el 2 lo podemos expresar solamente como 2 porque es un número primo. El 3 también. El 4 se puede expresar como 2 por 2, es decir, 2 al cuadrado, ¿no? El 6 lo podemos expresar como 2 por 3. El 8, si lo descomponemos, sería 2 por 2 y por 2, que es 2 al cubo. El 12 es 3 por 4, que sería 2 por 2 y por 3. Esto lo estoy haciendo un poco rápido, ¿vale? Pero es simplemente para que expliquemos lo que va a ocurrir ahora. El 16 es 4 al cuadrado, que por tanto es 2 por 2 por 2 y por 2, que es 2 elevado a 4. El 24, si lo descompongo, sería, por ejemplo, 6 por 4, ¿no? Y lo volvemos a hacer. El 6 voy a ponerlo como 2 por 3 y el 4 como 2 por 2. Entonces esto es 2 elevado a 3 por 3. Y ya por último el 48, pues ya lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? Bien.
Y fijaos una cosa, vamos a observar qué ocurre con los divisores y con el número 48. Fijaos, todos los divisores están incluidos en la descomposición de 48. El 3 está incluido aquí. El 2 al cuadrado, pues también, porque te lo tenemos aquí, ¿verdad? Si ahora ponemos el 6, pues también está incluido, porque lo podríamos poner así. El 2 por 3 está ahí, ¿vale? ¿Cuál más? El 8, 2 por 2 por 2, pues también lo tenemos aquí. El 12, 2 por 2 y por 3, pues lo tenemos justamente aquí. El 16, 4 veces 2, lo tenemos aquí. Y ya el 24 es 3 veces 2 y un 3. Entonces sería esto y esto. Y por último ya el 48, pues sería todos. Entonces, ¿qué podemos comprobar? Pues que algunos de los factores primos que aparecen en la descomposición de 48 aparecen también en la descomposición de los divisores, pero no todos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué ocurriría con algunos múltiplos de 48. Si multiplicamos ahora 48 por 2, por ejemplo, que sería calcular un múltiplo de 48 que sale 96, pues esto, si no lo hacemos calculando, sino que añadimos aquí el 2 ¿vale? Vamos a ponerle otro color. Sería, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 y por 3 es el 48. Y le añadimos el 2 que acabamos de multiplicar, ¿de acuerdo? Obtenemos que el 96 siempre va a tener los mismos factores que el 48, pero además tiene otros, ¿vale? Es decir, que los múltiplos, por ejemplo, vamos a multiplicar ahora 48 por 3, que es un múltiplo de 48 y que sale 144. Vamos a descomponer ahora el 144 en factores primos. Lo vamos a hacer con el método. Como es divisible por 2, dividimos, sería 14 entre 2 a 7 y sobran 0. Y ahora el 4 entre 2 a 2. Sigue siendo un número par, por tanto sigue siendo divisible por 2. 7 entre 2 cabe a 3, pero sobra 1, por tanto sería ahora 12 entre 2 a 6. Sigue siendo par, por tanto divisible por 2. 36 entre 2 es justamente la mitad, que sería 18, perdón. Y ahora, como sigue siendo par también, es divisible por 2, 18 entre 2 a 9, ahora ya no es par, pero el 9 es divisible por 3, y 9 entre 3 a 3, de nuevo sigue siendo divisible por 3 y 1. Entonces la descomposición del 144 es 2 por 2, estoy siguiendo esto, ¿vale? 2 por 2 por 2 por 2 otra vez, por 3 y por otro 3. Entonces, ¿qué hemos conseguido aquí? Pues de nuevo tenemos la descomposición del 48 y el 3 multiplicando, que es lo que habíamos añadido. Quiere decir que los múltiplos de un número, en este caso los múltiplos de 48, siempre van a contener a todos los factores primos del número 48 y a algunos otros, ¿vale? Pues esta es la relación que existe entre la descomposición en factores primos de un número y los múltiplos y divisores de dicho número.